Hola, mi nombre es Isaac. Bienvenidos al canal Inmunología con Manzanas. El día de hoy hablaremos de inmunología contra microorganismos. Para ello, lo primero que tenemos que saber es cómo los vamos a dividir según su estudio inmunológico, dividiéndolo así en virus, bacterias intracelulares, bacterias extracelulares, hongos y parásitos. ¿Qué vamos a estudiar a cada uno de ellos? Bueno, tenemos que estudiar qué mecanismos de acción son parte de la inmunidad innata contra cada uno de ellos, qué mecanismos de acción son parte de la inmunidad adaptativa y por último, qué mecanismos utilizan cada uno de estos microorganismos para evadir el sistema inmune. Por eso los llamamos mecanismos de evasión. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hablar es de los virus. ¿Qué tenemos que saber de los virus? Bueno, lo primero que vamos a hablar es la parte innata. ¿Cómo es el reconocimiento innato de los virus? Recordemos que antes de cualquier respuesta de la inmunidad innata, tenemos lo que conocemos como las barreras naturales. Si nos vamos al recordatorio de las bases, vamos a dividirlas en barreras que son de tipo físicas, barreras químicas y barreras biológicas. Recordemos, dentro de las físicas, las más importantes que vamos a hablar va a ser piel y va a ser cualquier mucosa. Esto es una barrera física de tipo anatómica. Recordemos que también tenemos las mecánicas, como es la peristalsis, como es la secreción de moco, muchas de estas cosas que nos ayudan para un movimiento mecánico de estos microorganismos. Tenemos las barreras químicas. Dentro de las barreras químicas hay un montón, pero bueno, ¿cuáles vamos a hablar? Lo primero vamos a hablar del pH. Recordemos que hay zonas de nuestro organismo las cuales se acidifican para reducir el número de microorganismos que tenemos en esas zonas, como son el estómago, como es la vagina. ¿Qué más? Tenemos la producción de ciertas enzimas, como es en el caso de la bilis, que nos ayudan a destruir microorganismos. Y bueno, del tema de los más importantes vamos a hablar de las enzimas proteolíticas, es decir, aquellas enzimas que son producidas por los epitelios para eliminar microorganismos. Y bueno, si nosotros tuviéramos una barrera de este tipo física y vemos comprometida su integridad, va a haber la posibilidad de que los microorganismos se introduzcan al organismo. Recordemos, también tienen mecanismos de patogenicidad y de que les permiten infectar a las células huésped e introducirse dentro del organismo sin necesidad de la pérdida de la barrera. Pero bueno, pensemos que la barrera física se perdió. ¿Qué es lo siguiente que tenemos en la línea de defensa? Vamos a empezar a hablar de las células que están residentes en los tejidos. En este caso, como estamos hablando de una infección viral, las células que nos van a servir para defendernos, lo primero que vamos a hablar son de los macrófagos. ¿Ok? En todo este clase y en todo este canal vamos a abreviarlos de la siguiente manera. Y recordemos que aparte de los macrófagos que están por debajo de estos epitelios, también tenemos células dendríticas, que en este canal las vamos a abreviar como DCs, es decir, las células dendríticas. ¿De qué se van a encargar estas células? Estas células se van a encargar de producir tres componentes muy importantes. El primero, vamos a ponerlo, es decir, vamos a hacer una línea nada más, van a ser las quimiosinas. Recordamos que son las quimiosinas. Las quimiosinas son un grupo de las citocinas que su principal función va a ser atraer linajes celulares. Es decir, al tener un gradiente de concentración, mientras más quimiosinas tengamos en una zona, vamos a acercar a las células que tienen receptores para estas quimiosinas, permitiendo que todas las demás células de la línea blanca lleguen al sitio de infección. ¿Ok? Lo siguiente que vamos a tener va a ser algo que quedamos que es parte de las barreras químicas, que son los péptidos antimicrobianos. Y aquí vamos a hacer un paréntesis para hablar de los péptidos antimicrobianos.
Ok, ¿qué tenemos de los péptidos antimicrobianos? Vamos a tener una gran cantidad de estos péptidos y cada uno tiene funciones particulares. No vamos a hablar exactamente de qué virus son afectados por cada uno de los péptidos porque el video sería muy largo. Pero pues es importante que cuando ustedes tengan sus libros de texto puedan identificar qué mecanismo genera cada uno de ellos y cómo está funcionando. Siendo así que los primeros, por ejemplo, péptidos como las mucinas o como las pentraxinas, por ejemplo, un ejemplo de mucina va a ser la GP340. ¿Cuál va a ser la finalidad de estos? Estas mucinas y estas pentraxinas, para lo que nos van a servir es para competir por el receptor. Esto no es más que nuestros péptidos antimicrobianos se van a adherir a nuestros receptores y eso va a evitar que los sitios de unión para introducirse estén bloqueados y el virus no puede ingresar. ¿Ok? Otro de los mecanismos, por ejemplo las colectinas, que recordemos que hay colectinas de tipo membranal y solubles, en este caso van a ser las colectinas solubles. Si ustedes recuerdan, los surfactantes, surfactante A, surfactante D, son parte de las colectinas solubles. ¿Para qué nos sirven? Esta su función va a ser neutralizar. ¿Qué es neutralizar? Adherirse a el sitio activo del microorganismo. En este caso el virus. Si el virus tiene una proteína que se pega a la célula y sus mecanismos de adhesión le permiten internalizarse, nuestra proteína, nuestro péptido antimicrobiano que sirve como neutralizante, lo que va a hacer es pegarse a este sitio de acción. Es decir, se va a pegar a la proteína que tiene este virus para permitir su internalización, para permitir su función, para permitir su destrucción de algún componente del sistema inmune. Entonces, la neutralización es unirse a un pedazo del virus y bloquear su función. Eso es la neutralización. Y las últimas, que son tanto las defensinas como las catelicidinas, esta su función principal van a ser como destrucción directa. Es decir, los tres mecanismos que tienen nuestros péptidos antimicrobianos para eliminación del virus es competir por el receptor, neutralizar y destruir directamente al virus. ¿Ok? Y la tercera característica que va a generar nuestras células que fueron activadas una vez que se internalizó el virus va a ser la producción de ciertas citocinas. ¿Qué finalidad tienen estas citocinas? Tienen una final de tipo antiviral. Entonces vamos a hablar de estas citocinas principalmente para que nosotros podamos entender un poco más de cómo es que está funcionando esto. Bueno, las citocinas más importantes para una respuesta antiviral van a ser los interferones. Los interferones que hablamos que son interferones de tipo 1. Recordemos, estos son citocinas que fueron producidas por nuestras células que se encontraron activadas después de la intrusión del virus. Entonces, las interferones de tipo 1. ¿Cuáles son? Interferón alfa e interferón beta. Estos interferones van a ser producidos por casi todas las células del sistema. Es decir, casi todo el organismo produce interferón. Entonces, todas las células que se ven afectadas por un virus van a producir interferones. Pero la célula que se encarga principalmente de la producción de interferón la vamos a conocer como células dendríticas plasmocitoides. Es decir, las células dendríticas plasmocitoides van a tener la capacidad de producir una gran cantidad de interferones. Van a ser nuestra principal célula, es decir, la célula con una estrellita que va a producir interferones. ¿Qué determina que estas células o cualquier célula produzca interferones? Pues todo va a depender del reconocimiento.
Recordemos que el reconocimiento se va a dar a través de los receptores de reconocimiento de patrones, los PRRs. Y los PRRs que reconocen virus, recordemos que son dos tipos. Entonces, esto va a estar mediado por PRRs. Y de los PRRs que nos van a importar son los PRRs que están endosomales, que son parte de la familia de los TOL. Recordemos TLR3, TLR7, TLR8 y TLR9, que son parte de la familia de la TOL, pero se encuentran dentro del endosoma y tienen un reconocimiento de virus. Y los RLR, que son los receptores tipo RIG. Estos receptores tipo RIG, recordaremos a RIG1 o a MDA5. Estos son receptores de tipo citoplasmático. Es decir, si el virus entra dentro de la célula, lo podemos reconocer si entra a un endosoma o lo podemos reconocer si se queda en el citoplasma. Son nuestros dos puntos de reconocimiento de virus. Una vez que cualquiera de estas células reconoce un virus, va a encargarse de producir interferones. Recordemos que las vías de transcripción de estos reconocimientos a través de IRFs, el factor de transcripción es IRF3, en el caso de las células dendríticas planetoides IRF7, y una vez que se produce el factor de transcripción, se traduce en proteínas y esas proteínas son los interferones de tipo 1. ¿Qué va a hacer estos interferones tipo 1? Bueno, van a hacer una cascada de señalización. Y al igual que lo hicieron nuestras demás citocinas, esta cascada de señalización va a permitir la producción de ciertas proteínas. Entonces, ¿qué proteína nos permite que una vez que el interferón se activó? Entonces, bueno, la primera proteína que vamos a ver va a ser nuestra proteína llamada sus abreviaturas son PKR. ¿Qué es la PKR? La PKR es una sinasa R dependiente de ARN bicatenario. Esta es la PKR. ¿Para qué nos va a servir producir PKR? Se preguntarán. Bueno, PKR es una sinasa. ¿Cuál es la función de la sinasa? Fosforilar. ¿Qué va a fosforilar? Dentro del citoplasma nosotros tenemos una proteína que se llama EIF2. EIF2 está muy feliz, vive por la vida feliz, y una vez que es fosforilada, es decir, ¿quién la va a fosforilar? Una vez que la PKR llega y la fosforila, para lo que nos va a servir es para inhibir la traducción. ¿Vale? Aparte, la sinasa R dependiente de ARN bicatenario nos va a ayudar a activar un grupo de proteínas que son la familia de las BCL2, que recordarán que estas lo que nos van a generar va a ser al final del día apoptosis. Bueno, la segunda proteína que vamos a generar va a ser la OAS 5 oligo adenilato sintetasa. ¿Ok? Entonces, la siguiente proteína de la que vamos a hablar es OAS. OAS es la 2,5-oligoadenilato sintetasa. ¿Y esta para qué nos va a servir? Esta directamente va a activar a una enzima que se llama, bueno, le llamamos RNA asa tipo L. ¿Esta qué es? Esto es una endonucleasa. Al degradar cientos componentes de RNA, para lo que nos va a servir es para eliminar directamente el material genético de tipo viral. La última proteína que producen los interferones, es decir, el interferón, recuerden, llega hágase una cascada de señalización, llegan al núcleo y lo que producen es tres proteínas. La sinasa tipo R dependiente de ARN bicatenario, OAS, que es la 2,5-oligoadenilato sintetasa, y por último, la MX. MX es una GTPasa, su nombre lo dice, rompe GTP, entonces el GTP lo vuelve GDP, y al tener GDP, esto va a disminuir la replicación viral. ¿Por qué? Porque no hay suficiente energía en la célula para generar los viriones suficientes para la reproducción del virus.
Y estos tres mecanismos es lo que va a dar que el interferón sea un potente citocina antiviral. Entonces, generalmente esto es lo que nos permite que las células dendríticas plasmocitoides produzcan mucho interferón, el interferón produce estas proteínas eliminen al virus. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Lo siguiente que puede hacer nuestro organismo es secretar otro tipo de citocinas. Por ejemplo, podemos secretar interferones de tipo interferón tipo gamma. ¿Para qué nos serviría el interferón tipo gamma? El interferón tipo gamma, recordemos que es un inductor de la actividad de los macrófagos. Si recuerdan, los macrófagos son los que fagocitan casi todo, ¿no? Entonces, bueno, estos macrófagos, al reconocer que una célula está infectada, la puede fagocitar, la puede degradar y puede funcionar como una célula presentadora de antígenos. Recordemos que también el interferón realmente ayuda a la estimulación de las células NK, las natural killers. Las células NK, su principal función va a ser producir más interferón y generar citólisis, citotoxicidad celular. Citotoxicidad celular de dos tipos, uno mediado por granzimas y perforinas, otro mediado por fosfatligando, y esto va a depender de los receptores de NK que se vean activados. Y por último, recordemos que las células dendríticas van a verse influenciadas por estos interferones. Estos interferones lo que van a ayudar es a aumentar la expresión de MHC de clase 1 y recordemos que tiene interacción con los CD8. ¿Vale? Retomando un poquito las células. ¿Qué van a hacer los linfocitos NK? Los linfocitos NK, natural killers, lo que nos sirven es para citotoxicidad celular. ¿Cómo van a hacer esto? Bueno, necesitamos que se activen tanto por interferón gamma como por interleucina 15, que es la que permite la proliferación de estos, y una vez que están activados, estos linfocitos NK, su principal citocina secretora va a ser más interferón gamma. Entonces, esto lo que nos va a hacer es aumentar los niveles de interferón gamma que tenemos, y al tener grandes concentraciones de interferón gamma, podemos activar muchas cosas. Perfiles CD4, CD8, activar más macrófagos, esto va a depender de qué quiere el organismo. Y por último, ¿cómo se activan esas células NK? Recordemos que estas NK tienen tienen proteínas membranales que sirven como receptores. En este caso tenemos algunos receptores como el NKp44 o el NKp46, que lo que van a hacer es reconocer componentes del microorganismo. En este caso de los virus, lo que vamos a reconocer son parte de sus glucoproteínas. Es decir, estos NKp44 y NKp46 sirven como PRRs y reconocen ciertos PAMPs. Una vez que los reconocen, van a dar señales para, 1, producir interferón gamma, 2, para destruir este virus que está intentando ingresar al sistema. Y lo siguiente es un receptor que, si ustedes recordarán, es el FC gamma R3A, que es el receptor de IgG, que si nosotros tenemos IgG pegada a la membrana del virus o a la membrana de la célula infectada, nos va a permitir que nosotros generemos citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Es decir, reconocemos la inmunoglobulina y destruimos a la célula, sea la célula que sea. ¿Vale? Entonces, lo siguiente es nuestras líneas de defensa. También tenemos que platicar de los macrófagos. ¿Qué hacen los macrófagos? Bueno, los macrófagos son una célula que fueron activadas por los interferón tipo gamma, y recordemos que tenemos dos perfiles de activación de macrófagos. En este caso, este macrófago que fue activado por interferón gamma va a ser un perfil de tipo clásico, es decir, se va a encargar de fagocitar y se va a encargar de producir inflamación y presentación de antígenos. Entonces, ¿qué puede hacer este macrófago? Lo primero es que puede fagocitar. ¿Qué puede fagocitar? Puede fagocitar al virus, puede fagocitar a la célula que está infectada. Y ya, eliminamos eso. ¿Qué más puede hacer este macrófago? Bueno, puede destruir la célula. Recordemos que tiene mecanismos dependientes de oxígeno, independientes de oxígeno, y va a producir más citocinas. ¿Qué citocinas necesitamos? Necesitamos más interferones,
tipo 1, como la alfa o beta. Tenemos la producción de citocinas inflamatorias, produce TNF-alfa. Y bueno, para parte de la destrucción nos sirven producir algunas enzimas, como es la INOS, que es la sintasa de óxido nítrico inducible, ¿vale? Entonces todo esto lo que nos va a permitir es que el sistema inmune innato intente parar por primera vez al virus, y si no puede, necesitamos que activar al sistema adaptativo. Recordemos, el sistema adaptativo está mediado por linfocitos T y linfocitos B. Entonces, esto es muy sencillo porque no necesitamos gran información, porque todo esto nos lo dio nuestras bases. Entonces, si tenemos bases de inmunología, esto es muy sencillo de entender. Lo primero es, ¿quién es el más importante para la defensa contra virus? Los linfocitos CD8 positivos. ¿Qué reconocen esos CD8? Recordemos que reconocen antígenos presentados a través de un MHC de clase 1. El MHC de clase 1, recordar que fue procesado y presentado a través de una vía citoplasmática. Es decir, aquellas proteínas que encontramos en el citoplasma, tenemos la capacidad de procesarlas y expresarlas en un MHC de clase 1. Si esas partículas son proteínas de tipo viral, pues nuestro CD8 los va a reconocer como extraño y lo que va a hacer es destruir completa esa célula. ¿Cómo puede destruir este linfocito TCD8? Bueno, recordemos que estos linfocitos efectores, que la mayoría de los libros lo van a encontrar como linfocitos citotóxicos T, o TCLs, ¿no? Estos linfocitos T que son efectores, lo que pueden hacer es a través de granzimas y perforinas, es decir, la perforina destruye la membrana y la granzima lo que va a hacer es activar vías de señalización de apoptosis. Otro de los mecanismos de los CD8, que son muy similares a los mecanismos, son los mismos que los mecanismos de las NKs, es activar la vía Fas ligando para enviar señales de muerte celular, y bueno, va a producir más interferón gamma. ¿Por qué es importante el interferón gamma? Aparte de lo que ya platicamos, recordemos que los perfiles de activación de los linfocitos T, CD4. Interferón gamma es un inductor muy importante de los perfiles TH1. Y el perfil TH1, pues lo que va a hacer es producir un montón de citocinas. Interferón gamma, interleucina 12, incluso interleucina 2, todo lo que se necesita para activar la maquinaria de destrucción de todo el sistema. Los linfocitos cooperadores van a ayudar a que todas las células se activen más. Entonces, si tenemos mucho interferón gamma, pues todos los macrófagos, todas las NKs, todos los CD8 van a permitir un mayor efecto. Y por último, ¿qué pasa con los linfocitos B? Si vemos, ya estamos hablando de las tres líneas de la respuesta inmune adaptativa. Los linfocitos B obviamente tienen que reconocer este antígeno, lo van a presentar, se vuelven células plasmáticas de vida larga o de vida corta si fue en un centro extrafolicular, pero bueno, tenemos células plasmáticas, ¿no? Estas células plasmáticas lo que se van a encargar es de producir anticuerpos. ¿Qué anticuerpos nos importarían en este caso? Nos importa producir IgA. ¿Por qué? Porque la IgA está en mucosas y es la principal neutralizante. Ya hablamos de la neutralización, pero ¿para qué nos serviría que IgA, si en el sistema no nos sirve, para futuros encuentros contra este virus? Nosotros ya lo reconocimos y ya producimos anticuerpos de tipo neutralizante. La próxima vez que este virus intente infectarnos, ya lo conocemos y lo bloqueamos inmediatamente sin la posibilidad de que este virus se internalice y nos ataque. Y bueno, dentro del organismo, ¿qué necesitamos? Lo que necesitamos es IgG. Recordemos que la IgG está, gracias a un interferón gamma, se puede hacer un cambio de isotipo hacia IgG y esta IgG nos va a servir para un montón de cosas. Recordemos que esta IgG, una de sus opciones es opsonizar, y al opsonizar favorece fagocitosis, favorece citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo, puede ayudar a activar complemento por la vía clásica del complemento, y al igual de esta manera puede ayudar a que todo el sistema vuelva a activarse. Es decir, el complemento lo que nos ayuda es a producir anafilotoxinas, a producir opsoninas,
Y a su vez, esto es lo que nos va a generar que todo el sistema esté activo contra una respuesta viral. Y lo último, tenemos la IgM. La IgM que fue producida células plasmáticas de vida corta o, un foco extrafolicular o aquellos linfocitos que son una respuesta T independiente. Y esta IgM, ¿para qué nos va a ayudar? Pues realmente nos ayuda también a activar complemento y también nos ayuda un poco como opsonina, ¿no? Entonces, bueno, esto van a ser las funciones de nuestro sistema inmune adaptativo. Vamos a pasar a la parte más complicada del tema porque pues no estamos familiarizados mucho con ellos, va a depender de nuestros cursos de microbiología, pero vamos a hablar un poco de los mecanismos de evasión. Como les platiqué previamente en el video, no voy a hablar de cada uno de los virus ni cómo hacen sus mecanismos de evasión, lo voy a hablar de manera general y pues ya ustedes cuando lo vayan a leer al libro, pues es probable que ustedes detecten cuáles son para cada uno de estos mecanismos de evasión. Muy bien, entonces, que estos mecanismos de evasión van a ser tres tipos. Entonces, vamos a hablar. Tipo 1. El primer mecanismo de evasión que utilizan todas las bacterias es, que todos los virus, perdón, disminuir la respuesta del anfitrión. Vamos a explicarlo más adelante, pero este es el primer mecanismo de evasión. El segundo mecanismo de evasión va a ser evitar ser reconocida. Si algo no es reconocido, no puedes montar una respuesta contra ello porque ni siquiera sabes que está ahí. Y el tercer punto va a ser eliminar mecanismos efectores. Entonces, estos van a ser 1. Disminuir la respuesta del anfitrión. 2. Evitar el reconocimiento. 3. Eliminar los mecanismos efectores. Estos son los 3 mecanismos básicos de cualquier virus para evadir al sistema inmunitario. Vamos a desglosar un poquito cada uno de ellos. Entonces, primer punto. Quedamos que era disminuir la respuesta. Todos estos mecanismos lo que van a hacer es no eliminar el mecanismo, van a hacer que la célula funcione, pero funcione poco. Y al funcionar poco no es suficiente para eliminar el virus. ¿Cómo van a hacer esto? Bueno, la primera opción es eliminar a lo más importante contra la respuesta antiviral en la inmunidad innata. ¿Qué es? Los interferones tipo 1, interferón alfa, interferón beta. ¿Cómo podemos disminuir la efectividad de interferón sin eliminar el mecanismo? Bueno, lo primero que podemos hacer es que alteremos el reclutamiento. ¿Quién quedamos que producía una gran cantidad de interferones tipo 1? Pues las células dendríticas plasmocitoides. Entonces, si nosotros disminuimos las células dendríticas plasmocitoides que llegan al sitio de la infección, disminuimos en gran medida la producción de interferón tipo 1 y pues la respuesta es menor. ¿Cómo podemos disminuir el reclutamiento? La primera opción que tienen los virus es homologar quimiosinas. Si nosotros tenemos quimiosinas diferentes a las que necesitamos, no van a poder llegar todas las células, solo llega un número limitado. Entonces nosotros podemos reclutar células que no afecten o que no tengan una respuesta antiviral y eso disminuye la efectividad de la respuesta antiviral. ¿Qué otra opción tiene? Tiene homologar, es decir, generar proteínas que son muy similares y que tienen la misma función. Ok, la siguiente es homologar al receptor. Recordemos, homologar es una proteína que tiene una estructura diferente pero que tiene la misma función. Entonces, ¿cómo homologaríamos receptores? ¿Para qué nos serviría esto? Ustedes preguntarán. Bueno, si nosotros homologamos un receptor, lo que nos permite es que sirva como un receptor competitivo. Si nosotros tenemos unas quimiosinas que atraen células dendríticas plasmocitoides, pues lo que hacemos es con estos receptores acabar nuestras quimiosinas.
es como si nos comiéramos las quimiosinas que tenemos disponibles y eso impide que las células dendríticas les llegue. No haya suficiente cantidad de quimiosinas y entonces no puedan llegar al sitio de acción. Y la última opción que tiene, generar proteínas ligadoras de quimiosinas. Si se dan cuenta, estas tres funciones lo único que hizo es evitar que fueran reclutados. ¿Quién? La principal célula productora de interferones, que es la célula dendrítica plasmocitoide. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, se puede infectar directamente a las células dendríticas de tipo plasmocitoide. Pero la función no es infectarlas y destruirlas, no. Las vamos a infectar, ¿para qué? Para que disminuya la producción de interferón tipo 1. Si nosotros tenemos poco interferón tipo 1, no es suficiente la actividad antiviral. Ok, esa fue nuestra primera opción. Frenamos los interferones. ¿Qué más puede hacer este virus? Puede hacer más homólogos. Ok, ahora ¿qué vamos a homologar? Homólogos de la interleucina 10. Esta se va a llamar BIL10. Este es el homólogo de interleucina 10. ¿Qué pasaría si tenemos un homólogo de interleucina 10? Si ustedes recuerdan, la interleucina 2 lo que nos va a permitir es generar un perfil TH2 e inhibir un perfil TH1. ¿Para qué nos servía el perfil TH1? Para potencializar el efecto de todas las células antivirales. Si nosotros tenemos esto, vamos a generar un perfil TH2 que pues no nos sirve para nada contra unos virus, entonces pues va a destruir todo. Y el tercer punto de la disminución de la respuesta es el agotamiento de los CD8. Los linfocitos de CD8 son nuestras principales células adaptativas antivirales. ¿Y qué hace esto? Bueno, le da poquitas cantidades de virus, poquita cantidad de virus, poquita cantidad de virus, y eso lo que va a generar es que el virus vaya, bueno, la célula linfocito T se active, y llega un punto en que ya no puede activarse más, y entonces la célula se va a apoptosis. Entonces, eso se le llama agotamiento del linfocito T, mandarlas a apoptosis a largo plazo. Estos lo hacen la mayoría de los virus que son de tipo crónico, van a mandar a apoptosis a los CD8 y eso evita que sean destruidas. Vale, vamos a ir al segundo paso. Segundo paso quedamos que era evitar el reconocimiento. ¿Qué vamos a reconocer? Bueno, lo que vamos a reconocer son proteínas o sustancias que tiene el virus en su membrana. Si nosotros las reducimos, pues obviamente no los vamos a poder reconocer. ¿Cuáles son nuestras opciones? Yo creo que la más importante, le vamos a poner otra estrellita, se va a llamar la variación antigénica. ¿Qué hace la variación antigénica? Bueno, tenemos dos opciones. Lo importante es que tenemos una proteína en la membrana del virus. Y esa proteína el sistema inmune ya la reconoce. Entonces, obviamente, ya puede destruir al virus. Lo que hacemos, bueno, lo que hacen los virus, va a ser cambiar la secuencia de esa proteína que está siendo reconocida. Entonces, si nosotros generamos un cambio en la secuencia, lo que va a hacer es que aquella epítope, bueno, vamos a hablar de estas cosas, ¿no? Entonces, el epítope, que era la porción que estaba reconociéndose de ese antígeno, pues se cambió. Y al cambiarse, lo que va a generar es que el sistema inmune ya no lo reconozca. Entonces, toda la respuesta que se montó contra cualquier virus, pues ya desapareció, ya no sirve más. Entonces, si nosotros cambiamos este epítope con nuestro propio DNA, es decir, el virus ya en su DNA, por default, tenía esta modificación del epítope. Si eso pasa, se le llama deriva antigénica. Pero, ¿qué pasa si lo que ocurre es que el DNA del virus se combina con el DNA del huésped y esta combinación es lo que da lugar a un epítope
9. Un epítopo que no estaba previamente en el DNA del virus, que hasta que se mezcló con el DNA del huésped, se produjo. A eso le vamos a llamar un cambio antigénico. Y dirán, ¿esto por qué es importante? Porque esto es lo que nos explica la diferencia entre una epidemia y una pandemia. Si nosotros tenemos únicamente cambio del antígeno a una deriva antigénica, ese epítope lo podemos reconocer. Pero cuando hace una fusión del DNA, es probable que nuestro organismo no pueda reconocerlo porque tenga DNA de humano, DNA del huésped, y entonces al reconocerlo podemos causar una respuesta autoinmune. Y eso hace que no tengamos defensas contra estos virus. Entonces por eso es tan importante saber la diferencia entre deriva antigénica y cambio antigénico. Bueno, ¿qué más podemos hacer para no ser reconocidos? Esto fue lo más importante, que era la variación antigénica. Pero ¿qué más podemos hacer? Bueno, lo siguiente que podríamos hacer es reducir la expresión de moléculas de superficie. Por ejemplo, si nosotros somos un virus que infectamos una célula, reducimos la expresión del MHC clase 1. ¿Esto qué va a evitar? Va a evitar que nuestro CD8 no se active. ¿Por qué? Porque no está reconociendo MHC1. Recuerden que los linfocitos T, si alguien no les presenta el antígeno, no pueden activarse. Y bueno, si reconocemos, ¿cómo podemos hacer que el MHC reduzca su expresión? Bueno, lo primero es que no haya epítope en el citoplasma. Es decir, si nosotros logramos evitar que los epítopes estén libres en el citoplasma, pues el proteasoma no los va a poder degradar y no va a poder expresarse en MHC de clase 1. Podemos hacer un bloqueo en la captación. Es decir, nosotros realmente no tenemos la capacidad de agarrar todo el antígeno del citoplasma y entonces pues ya no hay posibilidad de que se procese ese antígeno. ¿Por qué? Porque simplemente no se pudo captar. Y por último, prevenimos, bueno, no nosotros lo hacemos, pero lo hace el virus. Prevenimos el ensamblaje del MHC de clase 1. Entonces, si nosotros no tenemos cómo formar MHC de clase 1, menos vamos a poder presentar. Y el último mecanismo que tienen los virus para evitar ser reconocidos es un proceso que le conocemos como latencia. ¿Qué es la latencia? La capacidad de replicarse a cantidades muy bajitas y eso que el sistema inmune lo reconoce, entonces se replica una vez cada 20 años, ¿no? Entonces ahí poquito a poquito el virus sigue ahí, sigue presente, sigue latente, por eso se le llama latencia, pero pues no es reconocido porque simplemente el tiempo de exposición es muy bajito o una vez que se expone se oculta de nuevo. ¿Y dónde se puede ocultar? En sitios con inmunoprivilegio, sitios donde el sistema inmune no puede llegar o no puede actuar eficientemente. Entonces eso es lo que hace que la latencia sea un mecanismo de evasión del reconocimiento. Son muy poquitas las dosis que salen de virus y luego se ocultan. Eso va a permitir que no sirva de nada reconocer. Y bueno, quedamos que nada nos falta el tercer punto, que quedamos que el tercer punto lo íbamos a conocer como eliminación de los mecanismos efectores. Entonces, eliminar el mecanismo efector. Y aquí pues hay un montón de mecanismos de evasión. Quedamos que lo más importante es el interferón tipo 1. Entonces, ¿qué pasa si el interferón tipo 1 no puede ser reconocido? Entonces, lo primero que puede pasar, pues no es, ¿cómo hacemos que eliminar el mecanismo del interferón tipo 1? Recordamos que ya platicamos de cómo disminuir la actividad del interferón tipo 1. Esto es cómo eliminar por completo su acción. Que detectamos receptores competitivos de interferones. Todo el interferón que se produzca, el virus lo retiene y no se activa. ¿Qué más puede hacer el virus?
puede interferir la señal. Recordemos que para que el interferón produzca sus proteínas como PKR o OAS, lo que necesita es una señal, una cascada de señalización que permita llegar al núcleo. Si interferimos esta señal, pues no se activa. Y bueno, el siguiente es inhibir, obviamente, estas proteínas. Hay virus que inhiben OAS, hay virus que inhiben la MX, por ejemplo. Entonces, al inhibir estas proteínas de tipo viral, pues obviamente no tenemos la capacidad de eliminar al virus por interferones. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Lo siguiente que podemos hacer es, en NCAS y CD8, pues podemos, inhibir la vía de FAS. Si no existe FAS o no existe FAS ligandos, pues no podemos mandar apoptosis a ninguna célula y el virus sigue vivito. Podemos bloquear los anticuerpos, podemos bloquear al complemento. ¿Cómo bloquearemos al complemento? Recordemos que tenemos reguladores del complemento. Tenemos reguladores como CD46 que se acuerdan en SMSP, o tenemos reguladores como CD55 que se recordarán que es DAF, que toda esta regulación es a nivel de la convertasa de C3. Si no hay convertasa C3, toda la vía se ve parada. O tenemos como CD59, que recordarán que es protectina, que es una molécula que lo que no permite es que se cree el complejo de ataque a membrana. Si no se crea el complejo de ataque a membrana, pues el complemento no serviría prácticamente para nada. Y pues, por ejemplo, si nosotros bloqueamos la vía de TNF-alfa, no hay inflamación, no hay reclutamiento. Estos son algunos de los mecanismos que los virus pueden generar para evitar que el sistema inmune los destruya. Y bueno, ya para concluir la parte de virus, tenemos una parte que se llama consecuencias patológicas. ¿Y de qué vamos a hablar en esta parte de consecuencias patológicas? Bueno, en la parte de consecuencias patológicas de lo que nos vamos a hablar es que hay virus que infectan y el sistema inmune los reconoce y se activa. Pero esta activación del sistema inmune es tan fuerte o tan descontrolada que daña al organismo. El virus no lo dañó, el virus solamente infectó, pero el sistema inmune es tan fuerte, es tan poderoso, que al activarse genera un daño en el organismo. Y este daño no tiene nada que ver con el virus. El virus puede tener mecanismos patógenos, pero no importa. Lo que importa es que el sistema inmune tiene la capacidad de afectarnos. Eso le llamamos consecuencia patológica. A la destrucción o al daño que genera el sistema inmune por la entrada de un microorganismo. Entonces, ¿cuál puede ser esto? Bueno, tenemos una que se llama tormenta citocínica. El virus nos infecta, nosotros nos activamos y liberamos un montón de citocinas, muchas citocinas. Puede que estas citocinas sean suficientes para destruir el virus, pero aún así hay muchísimas citocinas. Entonces lo que va a hacer estas citocinas es generar un daño, una lesión en el tejido que lleva a muerte ese tejido. El tejido se necrosa por la gran cantidad de citocinas que nosotros tenemos. Otra que platicaremos en la parte de hipersensibilidades, pero se llama formación de inmunocomplejos. Nosotros tenemos los inmunocomplejos, hablamos en hipersensibilidad tipo 3, pero bueno, estos inmunocomplejos generan daños en ciertas zonas, riñón, articulaciones, en los vasos sanguíneos. Lo hablaremos más adelante, es muy padre, pero bueno, no es parte de esto. ¿Qué más podemos causar? Directa, la adhesión tisular. Imagínense la cantidad de CD8 que se activan, destruyen todas las células, no les importa si están vivas, si son propias, infectadas, sanas. Hay mecanismos de regulación, pero si la activación es tan fuerte, pues obviamente destruyen todo y al final esta lesión tisular hace que el sistema se vaya a muerte. Imagínense que se afecte el sistema nervioso central. ¿Está afectado el sistema nervioso central?
obviamente las neuronas van a morirse y pues eso genera un daño muy fuerte contra el sistema. Y bueno, el último que vamos a platicar, que es uno de los más interesantes, es la reacción cruzada. La reacción cruzada no es más que si nosotros tenemos una proteína propia y tenemos una proteína viral que estructuralmente son muy similares, va a hacer que el sistema inmune reconozca la del virus y destruya el virus. Pero esa estructura era tan similar a la estructura propia que el sistema inmune va a reconocer también esto como extraño y va a eliminar nuestras células, generando una respuesta que conocemos como una respuesta autoinmune. Esta reacción cruzada lo que va a generar es generar anticuerpos contra nuestras células, generar activación de linfocitos T contra nuestras células y las va a eliminar. Ejemplos de esto, pues yo creo que el principal son las carditis, es decir, la inflamación a nivel cardíaco por ataque del sistema inmune después de una infección viral. Hacemos miocarditis dilatadas, pero bueno, eso no es tan importante, pero bueno, lo que sí es que esta reacción cruzada es una consecuencia patológica. El virus no hizo este daño, el virus no atacó el corazón, el virus solamente potenció la respuesta del sistema inmune contra lo propio y esta potencialización fue que destruyó nuestras células cardíacas. Y bueno, eso es todo de virus, vamos a hablar ahora de bacterias.